Tatiana Cloutier, diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y quien fue coordinadora de campaña del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentará en los próximos días su libro titulado Juntos Hicimos Historia, en el que cuenta las experiencias y vivencias del entonces candidato presidencial López Obrador. En su libro, bajo el sello de Editorial Grijalbo, narra cómo acompañó al actual presidente de México a lo largo de sus 3 campañas. En el 2006, cuando lo conoció, 2012, en la que participó, pero con un bajo perfil, y en la de 2018 cuando fue jefa de su campaña. En el texto Cloutier cuenta pasajes en los que coincidió políticamente y en tiempo con el mandatario mexicano, como en el 2005, año en el que se le quitó el fuero a López Obrador. La diputada federal también narra en Juntos Hicimos Historia, las experiencias, preocupaciones, temores y vulnerabilidades del actual presidente. Por ejemplo, en el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé, ¡ay coma Dios de mi vida! A cuadro, los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no. Como había subido de peso en las últimas semanas, pidió que se le comprara una camisa, la que ni siquiera se probó. A él no le importa eso de la ropa, y no repara en su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo hubiera hecho. Además usó una corbata setentera, relata. Recuerda que a López Obrador le gusta estar cerca de la gente, saludarlos, lo que lo ponía en una posición vulnerable en cuestión de seguridad. Incluso a Cloutier le llegaron mensajes de alerta sobre algo que le pudieran hacer al candidato presidencial. En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente, sin ninguna protección. Información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, porque yo sí temía que le hicieran algo, desde un trabajito hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente. Detalla que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, le daba algunos amuletos que le colocaban en su saco como protección. Comillas, yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba inversa, ¿a poco si crees en esas cosas? Y le contestaba, no sé si tú creas o no, yo solo comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar, relata. Tatiana Cloutier cuenta en su libro aspectos de su renuncia al Partido Acción Nacional, PAN, y cómo ese partido protegió a los hijos de la ex primera dama Marta Sahagún, quienes estaban envueltos en escándalos. También revela que Felipe Calderón la invitó a trabajar con él en su campaña presidencial del 206, y cómo Vicente Fox quería eliminar políticamente a López Obrador. Cuenta con lujo de detalle cómo Andrés Manuel la invitó a ser coordinadora de su campaña en su rancho La Chingada en el estado de Chiapas. Integrarme a la campaña de AMLO fue un acto de orgullo, relata.
narra las preocupaciones a las que se enfrentaron durante la campaña presidencial del 2018, como las candidaturas independientes de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Peter. También la candidatura de María Jesús Patricio, indígena zapatista, alertó la campaña de López Obrador, pues pensaron que les podía quitar votos de los pueblos originarios, y hasta hubo acercamientos para invitarla a la coalición Juntos Haremos Historia. Otro elemento que les preocupó, cuenta Cloutier, fue la caravana por la dignidad que encabezó Javier Corral y Emilio Álvarez y Caza, y a la que se sumaron intelectuales. Tembló y sintió que estaba en riesgo el avance del actual presidente. Abrir admiración ya nos llevó la fregada, cuenta.